¿Estás, Martín? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Martín Redrado con nosotros. A ver, ¿qué tiene que hacer el gobierno para tranquilizar el dólar y que esa tranquilidad se traslade a la gente también? Bueno, la política cambiaria hoy está equivocada porque va corriendo detrás de los acontecimientos. En particular, estamos jugando con la tasa de interés a ver si la avaricia le puede ganar al miedo. Es decir, que la gente siga renovando su plazo fijo y no se vaya al dólar, pero como correlato de esto, cuando vos subís la tasa de interés, matás a la economía real. La ahogás a la pequeña y mediana empresa que tiene que descontar un cheque que tiene de un cliente a 90, 120 días. Con lo cual es importantísimo hoy que el gobierno y en particular el Banco Central genere mecanismos para aumentar la oferta de divisas y de esta manera por lo menos empezar a tranquilizar el mercado cambiario, no ahogando al sector privado como lo está haciendo ahora. Bueno, vos hablaste de la pyme y a ver, hay algo que es un axioma, ¿no? en la economía. Las inversiones vienen si hay rentabilidad, pero hoy ¿cómo vendés a una Argentina rentable? Bueno, yo vengo del exterior, acabo de dar una charla sobre toda la América Latina y cuando salgo al exterior voy a dar siempre una visión positiva del país y digo que hay sectores en la Argentina que están andando bien. Por supuesto, cuando vengo internamente, digo esos sectores que son el agro, la energía, las telecomunicaciones, las tecnologías de la información. Guillermo, son nada más que el 25% de la Argentina. Entonces, claro, esos sectores, la clave para un programa económico es hacer que todos los sectores tengan capacidad de crecimiento como para que no tengamos solamente que 1 de cada 4 argentinos está más o menos bien y 3 la están pasando mal. Claro, hablando de pasarla mal, el gobierno insiste en decir que reconoce todo lo que está ocurriendo. Hoy conocimos los índices de pobreza, pero que este es el camino. O sea, que no hay otro. ¿Es verdad eso? ¿O existe un camino que puede implementar este gobierno y se lo está perdiendo por no abrir la cancha, por no escuchar a otros? Sí, mi visión es que el camino del ajuste tras el ajuste va llegando siempre tarde, porque aún el objetivo que tenía, que era cerrar las cuentas públicas, es decir, llegar a déficit cero, pero cuando el nivel de actividad va cayendo tanto, también cae la recaudación. Vos fíjate que hoy la preocupación del informe del Fondo Monetario, en su último informe precisamente, lo que marca es cómo cae la recaudación. O sea que esta idea del ajuste por el ajuste mismo no va más. Argentina se tiene que plantear un programa en serio de estabilización, es decir, de bajar la inflación y de crecimiento económico. Hasta que no lo haga, va a seguir andando a los tumbos. Y hablando de la gente, ¿cómo hace hoy el que gana 20? Ponele que una familia entre los dos, padre, madre, juntan 40... como mucho, ¿no? 45. ¿Cómo hacen para estirar el salario y les alcance para todo? Porque a veces decís, o pago el gas o ¿cómo? Hoy estamos, mucha gente está en esa encrucijada. Hoy estamos en esa tremenda encrucijada de tener que fijar prioridades. Bueno, lo que va es a segundas, terceras marcas, a cambiar en algunos casos la dieta, a tener menos proteínas, a consumir más harinas, que te puede estirar un poco más la dieta alimentaria de tus hijos, pero realmente lo que tenés que dejar es muchas cosas que son esenciales, a veces los útiles de tus hijos para poder darles de comer, con lo cual es una situación realmente, bueno, lo están demostrando hoy los datos de la pobreza. Los indicadores de la canasta básica, la gente ha dejado de comprar productos de la canasta básica. Por supuesto, o ha ido a segundas, terceras marcas, o trata de estirar lo que come un día a otro, y bueno, eso es lo que está demostrando es la caída tremenda que ha tenido el salario real, pero principalmente porque subió la tasa de inflación. Hoy el dato más duro, que son no 32%, sino 2.600.000 compatriotas que mientras estamos hablando acá y estamos relativamente cómodos, no pueden llegar a cumplir con sus necesidades básicas. Bueno, eso ha sido producto del aumento de la tasa de inflación que hemos tenido el año pasado y de la caída del salario real y el aumento del desempleo. Todavía se puede hablar de herencia porque Luis Juez, que la verdad respondió todo en la primera parte del programa, decía, le dimos la oportunidad a tantos que por qué no darle una nueva oportunidad a Mauricio Macri. Y mucha gente que tuvo expectativa, y que el propio presidente se encargó a lo mejor de desinflarla por esta realidad que estamos viviendo, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero para Luis Juez era difícil también convencerla. Pero vos estás con ese criterio de, bueno, tantos que nos llevaron al fracaso o a esta Argentina, probemos con Macri 4 años más. Mi visión es cuál es el proyecto, porque si no hay plan, si vos no sabés hacia dónde vas,
no hay viento que te lleve hacia ningún lado. ¿Y hoy ¿no? ves que es así? Y hoy veo que no hay plan. O sea, hoy el programa es lleguemos hasta el 10 de diciembre y veamos. Y Muy pobretones. Y sí, es bastante mediocre. Y yo lo que quiero es no solo del gobierno, sino también del resto de los candidatos, por lo menos en el terreno que yo domino, que es el terreno económico, es que me digan cómo vamos a bajar la inflación y cómo vamos a crecer. Hasta que no me den contenidos de futuro, de cómo va a crecer el consumo, de cómo va a aumentar la inversión, de cómo vamos a exportar más y generar dólares verdaderamente genuinos, bueno, la Argentina va a vivir a los tumbos como estamos en estos días. ¿Vos trabajás a diario para generar un plan para que si algún día alguien te llama, decir, bueno, esto es lo mío, o no te interesa? Digo, ¿vas a jugar en política en estas elecciones? No. Yo me debo a una cantidad de clientes que por supuesto confían en mí y en el equipo. Tengo un equipo que ya lleva más de 25 años, que se llama Fundación Capital, que ha tenido experiencia en el sector público, en el sector privado. Tengo también compromisos internacionales, pero los aportes que puedo hacer son como este diálogo contigo, también, digamos, diálogos con dirigentes políticos, pero sí, por supuesto, sí hay esa voluntad de diálogo, pero no tengo ninguna ambición. Sí, por supuesto, aquí viven mis hijos, aquí se están criando mis hijos y quiero que a ellos les vaya bien. Por lo tanto, cualquier aporte que se pueda hacer, pero, Guillermo, uno puede hacer aportes también desde el sector privado, alentando inversiones, alentando crecimiento y sí, por supuesto, si me decís ¿qué hay que hacer? Por supuesto que tengo ideas, programas, qué es lo que hay que hacer en materia de inflación, qué es lo que hay que hacer en materia de crecimiento. No tengo la verdad revelada, pero por supuesto cualquier aporte que se pueda hacer, estque aquí para hacerlo. A ver, inflación te pregunto. Sí. Que también, que no se ha podido dominar y que en su momento el presidente dijo que podía llegar a ser fácil para él si lo elegían. Evidentemente no lo fue. Bueno, primero aprender de los errores. El principal error fue utilizar, y todavía lo estamos haciendo, Guillermo, es utilizar la tasa de interés, creer que subiendo la tasa de interés todo lo que sea necesario y más, vas a poder dominar la tasa de inflación. Lo que lográs con eso es atraer capitales golondrina y planchar el tipo de cambio y generar el germen para una nueva devaluación como la tuvimos en 2018. Entonces, no creer que un solo instrumento de política económica te puede resolver el problema. ¿Cómo se resuelve esto? Con un programa de estabilización. Un programa significa que todas las variables, todos los botones que maneja el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, el ministro de Transporte, el ministro de Trabajo, van todas en la misma dirección. Esto quiere decir que el gasto público tiene que crecer a la misma tasa que crece la recaudación o un poco menos, que la emisión monetaria también tiene que crecer en la misma dirección. Damos un ejemplo de lo que está ocurriendo en este momento. La asignación por hijo, bienvenido sea, va a crecer un 48%. El gasto público va a crecer un 33%. La recaudación está cayendo en términos reales. La emisión monetaria crece al 4%. Los salarios probablemente estén entre un 30 y un 35%. Es decir, todas las variables van para cualquier lado. La misma botonera. Si vos no tenés un programa en donde las variables, lo que llamamos los economistas, variables nominales que maneja el gobierno, vayan en una misma dirección. Entonces, un plan de estabilización debe plantear la convergencia de todas estas variables en 4 años vista. Entonces, si yo quiero que en el 2020 la tasa de inflación sea de un 20%, que el ministro de Hacienda se comprometa a que la recaudación y el gasto público crezca un 20%, que el presidente del Banco Central haga lo propio, que los ministros de Acción Social, el jefe de gabinete fijen la política salarial del gobierno y de asignación por hijo y de remuneraciones familiares en la misma dirección, la inversión pública, todos esos botones tendrían que ir a un 20, a un 15, a un 10, en un proceso progresivo y donde estemos marcando un camino que le dé claridad y un horizonte al sector privado. Claro. Liliana. Dado que el gobierno ratifica este plan económico, es el que cree que hay que aplicar, ¿cómo estimás las variables inflación, el caso también concreto de la actividad y cuánto será el valor del dólar? ¿O cómo ves esa situación, la inestabilidad del dólar? Bueno, tenemos, Liliana, dos
proyecciones por delante. Una es la más tranquila y la que deseamos todos, es decir, que no haya mayor tensión cambiaria. Quiero decir que hoy hay riesgo de que esa tensión cambiaria se siga incrementando, sobre todo porque hay una materia prima muy importante que son los depósitos a plazo fijo, que se renuevan cada 30 o cada 59 días y que ahora con la tasa de interés están tratando de que la gente se quede en pesos. Pero ahí tenés 1 billón de pesos, 1 millón de pesos, que se renuevan cada 30, cada 59 días y que eso, por experiencia lo digo, y también mirando otros procesos de tensión cambiaria, lo que la gente y las empresas hacen es, vence el plazo fijo, se van a la vista y de la vista se van a dólar si ese dólar está creciendo. Con lo cual, mi escenario base, es decir, aquel donde el gobierno puede dominar la disrupción cambiaria, es con una caída del producto este año de 1,4%, con una tasa de inflación del 36-37%, con una tasa de interés también elevada y un tipo de cambio que va acompañando la inflación. El escenario disruptivo, por una cuestión de responsabilidad, no quiero, porque realmente eso hay que mirarlo día a día y el Banco Central da una batalla día a día. Pero es muy importante entonces que hoy el gobierno se anticipe y pueda generar instrumentos que le den más oferta al mercado cambiario, así por lo menos en ese campo tenemos más tranquilidad. Flor. Martín, te quería preguntar, ¿se puede generar o armar un nuevo plan económico en un año electoral o este va a ser un año perdido? Porque mucho de lo que vos comentás, por ejemplo, que los sindicalistas vayan por un lado, que vayan todos para el mismo lado significa que estén todos en el mismo barco y hoy la sensación que da es que ni siquiera el radicalismo está dentro del barco de la alianza, ¿no? ¿O tan seguro? Bueno, cuando estoy hablando, no estoy hablando de los sindicalistas, sino estoy hablando del gobierno, es decir, que la negociación salarial que hace el gobierno, después cada sindicato hará su propia negociación, pero en base a la cancha que marca el gobierno. Hoy parecería que el gobierno está atado y además reitera que este es el camino, que es el ajuste y bueno, parecería que está satisfecho del camino que ha tomado. A mi juicio es un camino incorrecto. Si las posibilidades están, siempre está la posibilidad de avanzar en la medida en que convoque por lo menos a los gobernadores. Hoy Argentina necesita realmente una reforma impositiva, Flor. Tenemos 163 impuestos pero a nivel ¿hay nacional. margen en el Congreso para sacar algo? Porque cualquiera que está en el Congreso hoy te dice que este es un año perdido, no hay margen para nada. Mi padre me enseñó algo, no hay peor gestión que la que no se hace. Por lo menos que el gobierno lo intente y que después diga no me acompañan, pero por lo menos que lo intente. Claudio. Martín, año electoral, año perdido. ¿Qué es lo que se puede hacer inmediatamente, por ejemplo, desde el Banco Central, a partir de tu experiencia? Bueno, sin duda, como te decía antes, hoy necesitas aumentar la oferta de divisas. ¿Cuáles son dentro de un marco muy acotado, como es el programa con el Fondo Monetario, que acá lo hemos criticado, yo he señalado mis diferencias, pero dado ese marco, hoy lo que hoy tenés son 3 instrumentos para darle más oferta al mercado cambiario. El primero son los dólares del Fondo Monetario, hay 9.600 millones, que a mi juicio esta idea de hacerlos en licitaciones de 60 millones por día es muy a cuentagotas. Para ponerlo en perspectiva, 60 millones en un mercado cambiario que mueve diariamente entre 600 y 800 millones de dólares, con lo cual es menos de un 10%, es como una gota de agua en el océano. La segunda variable es el sector privado. Aquí hay que sentarse con los exportadores de cereales, también con los de petróleo, pero los de cereales que son los más inmediatos, porque ellos son los que nos pueden asegurar cuánto es la liquidación diaria que vamos a tener. Acordar con ellos, no esperar a ver qué pasa. Acordar, claro, cuando un ministro dice, esperamos que... Y yo digo, ese rol déjenselo a los economistas profesionales que hacemos proyecciones. Claro. Un ministro tiene que dar certidumbres, claro. No puede dar proyecciones. Ha dejado de ser analista económico y ha pasado a ser hacedor de políticas públicas. Vos como hacedor tenés que asegurar el camino y por lo tanto, hoy por hoy, te sentás con los 6 grandes exportadores y acordás un programa de liquidación que le dé certidumbre. Señores, a partir del 1 de abril vas verificando y la vas claro. Informando semana tras semana. Tercer instrumento, los contratos de futuro que puede vender el Banco Central. Ahí tiene, por el acuerdo con el Fondo Monetario, 3.000 millones de dólares que puede utilizar, bien utilizados, en términos de ofrecer dólares a futuro, de manera de poder generar mayor tranquilidad.
cuando vos tenés una crisis o una tensión cambiaria como en este momento, tenés que poner todos los instrumentos, Claudio, en la cancha. Todos los instrumentos de manera simultánea. Si lo vas haciendo con cuentagotas, tenés lo del día a día que la vas corriendo de atrás. Brancatelli. Martín, dos definiciones de hace instantes. Que no hay un programa económico y que solo piensan en llegar al 10 de diciembre. Así es. Entonces, ¿para qué este gobierno quiere continuar 4 años más? ¿O cómo podría continuar 4 años más sin tener un programa y que está a cuentagota arañando llegar al 10 de diciembre si es que lo logra? Bueno, eso, Diego, va a formar parte del debate electoral y que ustedes como periodistas, nosotros como analistas, tenemos que exigirle a los candidatos, al gobierno, a los que sean candidatos de la oposición, ¿para qué quieren gobernar 4 años más? Claro. Si van a hacer más de lo mismo... Ya dijo que sí, exactamente. Yo creo, bueno, la población y cada voto contará y cada uno será responsable por lo que quiere, pero mi visión es que no solo el gobierno, sino la oposición tiene que decir para qué quiere gobernar 4 años más. Perdón, ¿y resiste Argentina 4 años más así en este camino? Resiste en un marco, a ver, Argentina, el avión de Argentina no se cae, pero vamos a tener muchos pozos de aire y mucha gente la va a pasar mal. Vamos a tener un país de muchos colores, Diego, en donde a unos pocos le va a ir bien, a algunos le va a ir mal y a algunos le va a ir más o menos y a muchos le va a ir mal. Y ese es el gran desafío, generar un programa en donde le vaya bien, por lo menos a la mayoría de los argentinos. Gustavo. Redrado, usted fue parte, digamos, del primer gobierno, del primer equipo económico de Kirchner, que ya heredaba el equipo económico de Duhalde y después trabajó en el Banco Central. Es decir, que durante un buen periodo usted compartió trabajo con Lavagna. Sí, claro. ¿Lo ve a Lavagna como la persona que puede solucionar? Digo, porque ahora Lavagna se lanza a la aventura de intentar ser presidente. ¿Usted lo ve realmente capacitado para este momento en la Argentina? Mire, yo ya lo he dicho que tengo la opinión de que Roberto Lavagna es un estadista, es un hombre que tiene uno de los pocos que tiene una visión estratégica. Una de las cosas que siempre me preocupa de la dirigencia argentina, y no lo digo solamente de la dirigencia política, es que vamos mirando el día a día. No hay nadie que levante la cabeza y nos diga qué es lo que quiere de Argentina en los próximos 10 años. Roberto Lavagna tiene esa visión, los prácticamente 3 años como ministro de Economía, los números lo muestran como un hombre que además tomó una brasa caliente en su momento. Yo recuerdo en ese momento era vicecanciller y recuerdo cuando llegó Lavagna al país, era el embajador nuestro en la Unión Europea y en la Organización Mundial de Comercio. Nadie quería agarrar el Ministerio de Economía y bueno, él tuvo la entidad, la capacidad. Por supuesto, lo que debemos plantear tanto a Roberto Lavagna como al resto, todavía no ha definido cuándo y cómo va a ser candidato, pero si lo es con qué programa lo va a hacer hacia adelante y entonces podemos dar una opinión final. Claro. ¿Pero usted se ve trabajando, por ejemplo, en un futuro equipo con Lavagna, no? No, yo le decía a Guillermo, yo estoy trabajando muy bien en el sector privado, hay tiempos y momentos en la vida profesional de cada uno y realmente ¿La función pública ya pasó? Estoy muy bien. Bueno, ya he sido muchas cosas. Nunca digas nunca. Ya he sido, pero Pero ya he por sido presidente de la Comisión de Valores, vicecanciller, secretario de Educación Tecnológica, presidente del Banco Central. Creo que uno puede hacer muchos aportes de muchos lugares, no necesariamente del sector público. Bien, Cata. Hay algunos economistas circulando por los medios de comunicación que dicen que gane quien gane y tenga el plan económico que tenga, en los 4 próximos años va a ser una economía muy difícil todavía. Ahora, si ganara Lavagna, que usted lo estima, o, por ejemplo, Macri escuchara sus consejos, ¿en esos 4 años podemos estar mejor o es como dicen los que están circulando de no, se viene una economía muy dura y no hay tutía? Siempre una crisis genera una oportunidad y a mi juicio el próximo gobierno va a tener una oportunidad porque va a tener una situación muy difícil, muy crítica. Si nos ponemos a trabajar en las reformas que Argentina necesita, si por ejemplo el próximo gobierno sale de movida con una reforma tributaria que simplifique los impuestos que hay en la Argentina, que baje la carga tributaria y que amplíe la base de tributación, es decir, que más argentinos paguemos menos impuestos y por supuesto al costado de eso una verdadera reingeniería del sector público en donde veamos dónde están los contratos de consultoría, dónde están todas las cosas
cosas que repartición por repartición se gasta y se gasta mal, que nos permita entonces trabajar con un horizonte de mediano plazo. Bueno, una verdadera reforma que también nos permita negociar acuerdos comerciales para poder exportar más. Si nos ponemos de acuerdo, el gobierno que surja de cualquier clase y cualquier color, va a ser un gobierno de minoría. Por lo tanto, va a estar obligado en hacer acuerdos. Si se queda encerrado en sí mismo, vamos a seguir con esa situación que vos planteaste. Hablaste de Macri y de La Baña. ¿Qué país te imaginás si gana Cristina? Hacer populismo sin plata, Guillermo, es difícil. Con lo cual, Cristina se gastó toda la plata, se gastó los 50.000 millones del Banco Central que yo le dejé en el año 2010, se gastó la plata de ANSES, se gastó la plata de PAMI, con lo cual es difícil ver un gobierno que tiene intenciones de gastar más de la cuenta cuando no tiene plata. Y además veo un escenario en el caso de Cristina parecido al de Grecia. Grecia tuvo que convivir, le guste o no le guste, con el Fondo Monetario. En este caso no hay 57.000 millones de dólares para que, si ganara Cristina el día 10 de diciembre, le pague al Fondo Monetario y le diga chau fondo. Por lo tanto, la necesidad va a ser que tenga que convivir y eso va a hacer que sin duda también le lleve a muchas frustraciones y a muchas contradicciones. ¿Cuántas reservas hay hoy? Pues dice, no están los 50.000 millones que yo le dije a Cristina. ¿Cuáles son las reservas reales hoy del Banco Central? Bueno, brutas tenemos 68.000 millones, después hay que deducir lo que es el préstamo con el Banco Central de China, hay que deducir también los encajes en dólares por los depósitos en dólares. El cálculo que tenemos nosotros en el equipo de Fundación Capital son casi 30.000 millones de dólares netos que puede tener hoy el Banco Central. Martín, ¿y habrá una campaña donde se diga la verdad de lo mal que estamos y no eslogans, berreta, la esperanza, se puede y todas esas tonterías y el 10 de diciembre otro golpe porque gane quien gane? ¿Vos planteaste que los 3 pilotos que pueden conducir van a tener un viaje complicado? Bueno, sin duda tenemos que salir. Ahí la obligación de ustedes, modestamente la nuestra, es tratar de salir de los eslogans. No puedo estar discutiendo pasado versus futuro sin contenido. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer si viene alguien que ya estuvo y qué es lo que va a hacer si llega alguien que está en este momento? Con lo cual tenemos la obligación de impulsar, presionar para que realmente haya debates con la verdad y también que se explique qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo y por supuesto con qué gente, porque también se necesita para las cosas que vienen mucha capacidad de ejecución. Claro, bien, propuestas, ideas, eso es lo que queremos escuchar, mucho más de lo que estamos escuchando. Martín, placer, Guillermo. muchas gracias. Igualmente. Gracias,